23 de mayo de 1901, Bories, Francia. Las autoridades de Francia habían recibido una espeluznante carta anónima. En ella se afirmaba que en la gran casa de la intachable Madame Monnier ocurría un hecho inaceptable. Por un momento, los oficiales pensaron en ignorar el contenido hasta que su superior ordenó que, para salir de dudas, se presentaran en el domicilio. Al llegar y ante la negativa actitud de la mujer, las autoridades ingresaron a inspeccionar y se horrorizaron con lo que hallaron. Detrás de una puerta encadenada estaba Blanche Monnier, una joven desaparecida hacía 25 años, reportada por su misma madre. Fragmentos de la noche. Blanche Monnier nació el 1 de marzo de 1849 en Francia. Era hija del matrimonio conformado por Charles-Émile Monnier y Louise Monnier. Blanche también tenía un hermano mayor llamado Marcel. Desde muy joven, Blanche tuvo dificultades para complacer a su madre. Ella era muy estricta y exigente. Estaba en contra de sus ideas y comportamientos, además de que mostraba cierta preferencia por su hijo Marcel. Cuando rompía alguna regla o se expresaba de manera desagradable, Blanche era sometida a castigos severos, como ser encerrada en una habitación oscura por horas. A pesar de la inconformidad que esto generaba al señor Monnier, este se negaba a ir en contra de su esposa. Prefería mantener la paz de su hogar, dedicándose a su trabajo y a no involucrarse en la disciplina infligida a su hija. Esto comenzó a llevar a la chica a una depresión. Comenzó a faltarle el apetito y dejó de comer poco a poco. Su estado físico estaba decayendo y su salud lo hizo aún más, al grado de enfermar. A esto se sumó la falta de oportunidades. Uno de los anhelos de Blanche era ingresar a un convento, pero debido a su estado de salud fue rechazada. También vivió la pérdida de su abuela, quien falleció en 1873. Poco a poco, Blanche se perdió a sí misma. Un medicamento la diagnosticó con demencia precoz. Se dice que su estado era tal que la chica comenzó a sufrir ataques de histeria, pero a pesar de ello, la belleza de Blanche no pasaba desapercibida para los hombres. Tuvo varios pretendientes, pero ninguno despertó su interés. Fue hasta que conoció a sus 26 años a un abogado mayor que ella, llamado Victor Calmey, de 38 años, quien tuvo un verdadero sentimiento. Por un momento los anhelos personales quedaron de lado, pues la compañía de ese prospecto le dieron nuevas ganas de vivir. La relación se mantuvo en secreto, ya que la familia Monnier, también posicionada económicamente y con un historial impecable, jamás permitiría un escándalo de esa índole. La hermosa hija del decano de letras de la universidad, casada con alguien de un estatus social inferior, era algo que no podía suceder. Aún así, la pareja siguió adelante, pero la felicidad no duraría mucho. Cuando Madame Monnier descubrió las visitas secretas que recibía Blanche, se sintió traicionada por su comportamiento y por su elección. Tantos pretendientes dignos y ella se había inclinado por alguien que no podía darle el estilo de vida que tenía, alguien que a ojos de su madre no estaba a la altura de la intachable familia Monnier. Ante la negativa de su madre y los reclamos que Blanche recibía a diario, decidió exponerle sus planes. Anunció a su progenitora que, aunque no estuviera de acuerdo, ella se casaría. Al verla tan decidida, Louise llamó a sus sirvientes y ordenó encerrar a Blanche en una pequeña habitación en lo alto de la casa. Dentro solo había espacio para una cama. La mujer ordenó que taparan la ventana para evitar que la luz entrara. Mandó traer una delgada manta y unas cadenas. Furiosa por la actitud de su hija, le quitó la ropa y la obligó a quedarse en la oscuridad del cuarto. Salió y exigió a sus sirvientes cerrar la puerta y bajo ninguna circunstancia dejarla salir. La ausencia de Blanche fue evidente. La joven dejó de ser vista en su ventana, en su jardín o en las calles donde a veces daba algún paseo. En los eventos sociales a los que frecuentemente eran invitados los Monnier, cuando se les cuestionaba sobre el paradero de la joven, su madre respondía con una expresión compungida que la habían enviado a un internado para señoritas.
Poco a poco, todos se acostumbraron a su ausencia. El pretendiente de Blanche terminó dándose por vencido, creyendo que, en efecto, la chica ya estaba muy lejos de él. Así comenzaron a transcurrir los años, en los que la joven permaneció en la oscuridad, sin poder salir de la habitación en la que era prisionera. Cuando se cumplió el plazo en la que la señorita Monier habría de volver a casa del supuesto internado, Louise encontró otra excusa para justificar su ausencia. La reportó como desaparecida. Para el año 1882, Charles Monier falleció a causa de una enfermedad. Si bien Charles amaba a su hija, nunca hizo nada por salvarla, y en su lecho a punto de perecer, su esposa le negó la oportunidad de verla de nuevo. Los únicos que de vez en cuando asomaban a la prisión de la joven eran los empleados, con la advertencia de no poder revelar nada al respecto. Su única función era arrojar un poco de comida y agua, ocasionalmente a Blanche. En los años siguientes, algunos empleados fueron despedidos de la casa Monier. Habían renunciado, sin poder soportar el terrible secreto que encerraba el lugar. Louise, la madre, jamás se compadeció de lo que estaba haciéndole a su hija. Se acostumbró a su ausencia y vivía plácidamente, aliviada de no haber caído en el escándalo por el romance. Estaba muy complacida con Marcel, quien era perfecto en la universidad y tenía una reputación intachable. Esto le bastaba para continuar con su vida como si nada malo hubiese pasado. Fue hasta que el 23 de mayo de 1901 que todo cambió. Una carta anónima llegó a las manos del fiscal de Pories. El escrito decía lo siguiente: Señor fiscal, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer soltera que está encerrada en la casa de la señora Monier, medio muerta de hambre y que ha vivido los últimos 25 años en un lecho putrefacto, en su propia inmundicia. Por un momento, el fiscal dudó de las duras palabras que acababa de leer, pero como la acusación era tan grave, decidió que tendría que molestar a la señora Louise Monier con una visita. Envió a 3 agentes al domicilio de la calle Visitación número 21 a inspeccionar. Caía la tarde en la gran casa. Madame Monier, quien ya contaba con 75 años, estaba descansando en su habitación, en total calma. Los fuertes toquidos en la puerta la sacaron de su tranquilidad. Su sirvienta se apresuró a llamarla. Le notificó que 3 oficiales estaban en la puerta, pidiendo hablar con ella. Sin sospechar los motivos que tendrían, Louise le ordenó a su empleada decir que no estaba en condiciones de recibir a nadie, que por favor se dirigieran a hablar directamente con Marcel, quien vivía en la casa de enfrente. Así lo hizo, y los oficiales accedieron. La visita del hombre no duró mucho. Después de algunas preguntas y contradicciones, las autoridades regresaron a la casa de Louise y exigieron hablar con ella. La anciana no tuvo más opción que atender a los oficiales. Ellos le contaron acerca de la misteriosa carta recibida por el fiscal, en la que aseguraban que había una mujer cautiva en su hogar. Le advirtieron que entrarían a inspeccionar, y la única condición que ella puso fue que no podían entrar a ninguna habitación y que debían ir acompañados de una sirvienta. Los oficiales comenzaron el recorrido, y en la planta baja todo parecía estar en orden, una casa bastante limpia y ordenada. Luego se dirigieron al segundo piso. Todo parecía normal. Caminaron un poco más y notaron un hedor nauseabundo que comenzaba a inundar el sitio. Siguiendo el olor fétido, llegaron a otras escaleras que daban a una puerta cerrada con varios cerrojos y cadenas. Ahí el hedor se intensificaba. Le ordenaron a la empleada abrir la puerta y ella se negó. Le cuestionaron qué había dentro y no pudo articular palabra. Al ver su nerviosismo, procedieron a tratar de abrir la puerta, rompieron las cadenas y con gran esfuerzo lograron abrir la habitación. El horror se apoderó de ellos cuando ingresaron y la peste los golpeó de lleno. La oscuridad era tanta que únicamente escucharon sonidos de ratas y unos quejidos extraños. Uno de ellos se apresuró a buscar una ventana y arrancó lo que la cubría. Cuando la luz entró, una extraña criatura se cubrió asustada con una vieja manta sobre su pequeña cama de paja. Restos de desechos y de comida estaban por doquier. Roedores y animales corrían por el piso de madera asustados. El olor era insoportable, tanto que uno de ellos inevitablemente
vomitó por las náuseas. Pero lo peor de todo era que aquella criatura asustada parecía ser una mujer mayor. Su aspecto era deplorable, tenía una larga cabellera llena de suciedad. Su cuerpo estaba debilitado al grado de no poder caminar. Las uñas parecían garras, mostrando que no habían sido cortadas en mucho tiempo. Tenía costras por todo el cuerpo. Era tan delgada que sus huesos podían verse con facilidad. Fue descrita como un esqueleto viviente. Acababan de encontrar nada más y nada menos que a la mismísima Blanche Monnier. La mujer estuvo encerrada por 25 largos años en esa diminuta habitación. Tenía 51 años al momento de su hallazgo. Pesaba apenas 24 kilos y estaba desnutrida. Estaba tan débil que necesitó ayuda para poder ser trasladada a un hospital. Lo primero que dijo al estar nuevamente al exterior es que el aire puro era maravilloso. Mientras tanto, Louis Monnier se horrorizaba de que todos sus vecinos vieran la atrocidad que había hecho con su propia hija. Nunca se supo quién envió la carta anónima que salvó a Blanche. A pesar de ser una anciana, fue detenida inmediatamente. Sin embargo, antes de poder ser llevada a juicio, sufrió un ataque al corazón y falleció sin pagar por lo que había hecho. Ahora toda la atención estaba puesta en Marcel. Fue acusado de complicidad y condenado a 15 meses de prisión. En sus argumentos acerca del por qué no había denunciado a su madre, dijo que lo había hecho por la propia salud de Blanche. Reveló que su hermana no se encontraba bien y que estaba sufriendo por sus enfermedades mentales. Aseguró que un médico la había diagnosticado con demencia y que su comportamiento había cambiado radicalmente. Dijo que llegó al grado de desnudarse frente a otros, mostrarse en las ventanas, por lo que lo mejor era aislarla para evitar su propia vergüenza, un argumento difícil de creer. Luego su abogado interpuso una apelación y con solo un mes dentro de la cárcel, Marcel Monnier quedó en libertad. El hombre tuvo que mudarse a otra ciudad a causa del rechazo público por lo que su familia había hecho. Mientras tanto, Blanche fue internada en un hospital psiquiátrico durante más de 10 años, donde falleció en el año 1913 a la edad de 63 años, el mismo año en el que pereció Marcel. A nivel físico, logró restablecerse, pero a nivel mental, nunca se recuperó. Su última fotografía la muestra con la mirada perdida, recostada en un sillón del sanatorio mental. El caso marcó la historia de Francia, y para 1930, el autor, André Gide, publicó su obra La secuestrada de Pories, donde relató la historia de la familia Monnier, cambiando algunos nombres y dándole difusión al terrible hecho que conmocionó a la alta sociedad. Estimado público, espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.